poder conversar, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, moviéndose en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, instruyéndonos, Padre, y por qué no, Señor, disciplinándonos también, Espíritu Santo. Somos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, poder platicar, poder conversar de tu palabra, Señor, en esta noche. Sabiendo, Papito Santo, que tú eres el único que nos ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cambia la atmósfera de este lugar. Sea tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Bendícenos, Papito Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo me cubro bajo la unción que cubre esta casa, bajo la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, los que nos van a ver, Papito Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que les hables, que les bendiga, Señor, a esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiga a su nombre. Gloria a su pueblo. En victoria. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Parece que ya vino el frío otra vez. ¿Cuántos están contentos por eso? Estuvimos sufriendo bastante por el calorcito de la mañana, pero mira, Dios es bueno. Ya nos merecíamos un buen café. Amén. Bueno, ojalá y que podamos en esta noche seguir platicando, hermano, de lo que hemos estado platicando en estos días, de la paternidad. Amén. La mañana estábamos platicando, hermano, pues comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que una de las funciones, hermanos, es que el Padre enseña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está usted aquí? Bueno, quiero darle la bienvenida a Luis. Bienvenido, Luis. Gracias por venir a la casa. Aquí estamos comenzando, ya platicamos bastante y sobre su vida, bastante de lo que Dios ha hecho con él y lo que va a seguir haciendo. Ya le comuniqué que ya su hijo se llama Benjamín. Viene y pues no muchito le agradó, pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Benjamín de la Biblia, no vayas a creer que Benjamín otro de por ahí. No, de la Biblia. Aleluya. Denle palmas al Señor, hermano. Dios es bueno. Aleluya. Bueno, entonces les estaba yo diciendo que una de las funciones del Señor, de aquellos papás, es la enseñanza. Amén. Y de permanecer en la enseñanza. ¿Por qué se desvían? Decíamos en la mañana y el domingo pasado. Pues se desvían porque no permanecen en la enseñanza. Amén. ¿La enseñanza de quién, hermano? En la enseñanza de Cristo. Y dice la Biblia que aquellos que no permanecen en la enseñanza de Cristo no tienen que a Dios. El que permanece en la enseñanza del Señor tiene tanto al Padre como al Hijo, hermano. Entonces es necesario que nosotros permanezcamos. Es decir, que no solamente un día, hermano, busquemos al Señor, sino que busquemos todos los días. Amén. Me estaba platicando Luis que allí en Guate dice que tienen servicio todos los días. Dice, y aquí se admira por qué tan poquitos servicios. Mira, imagínense que tuviéramos aquí toda la semana nosotros. Ya nos hubiéramos desmayado, creo yo. Amén. Ahora, sigamos avanzándole porque ya de esto platicamos en la mañana. Otra de las cosas que suceden o que pasan
con la paternidad es que una de las funciones del papá, del padre espiritual y el padre biológico es juzgar de forma imparcial, es decir, que no sea parcial o que tenga preferencia sobre alguien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el siguiente actitud que estábamos viendo, que estábamos aprendiendo, es que el padre también ofrenda. Y usted sabe cómo Abraham ofreció a su hijo. Ahora, también estuvimos hablando en la mañana que a través de la paternidad hay identidad, hermano. Amén. Ahora, eso significa que nosotros tenemos un padre. ¿Cuántos dicen amén? Regálame la mano, por favor. Ya se me acordaba que estaba acá. El padre da identidad, es decir, hermano, que nosotros tenemos una identidad a través de la paternidad, y por eso a usted, hermano, y a mí se nos es considerado ¿qué? Hijo de quién, hermano? Hijo de Dios. Amén. Ahora, sigamos, hermano. Otra de las cosas que estuvimos aprendiendo hoy en la mañana es que el padre que disciplina, hermano. Y estábamos aprendiendo que dice que si nosotros somos hijos legítimos, vamos a ser ¿qué? Disciplinados, hermano. Leamos Hebreos 12:8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces dice, sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Gracias, hermano. Y fíjense usted que estábamos entendiendo, hermano, que aunque yo puse al refri un agua de la otra, de esa que da en Sábila, ojalá y me la pudieran ayudar. Miren, estábamos aprendiendo en la mañana que hay hijos legítimos, hermano. ¿Está usted aquí? Amén. ¿Está usted aquí, hermano? Amén. Hay hijos legítimos y hay hijos ilegítimos, y hay hijos verdaderos y hay hijos, hermano, falsos. Y en la mañana, hermano, gracias, aleluya, gracias, hermano. Estamos cuidándonos la panza porque nos fue muy mal en este viajecito que fuimos a comer. Yo le digo viaje, hermano, porque sale uno del pueblo. Amén. Amén. Ahora, entonces les estaba yo diciendo que hay hijos legítimos y hay hijos verdaderos. Y así como hay hijos legítimos, hay hijos ilegítimos. Y estábamos platicando, hermano, que cuando uno, hermano, y yo sé que a más de alguno nos ha pasado, que cuando, hermano, se va el padre, los hijos son los que se ponen a pelear, ¿qué, hermano? Herencia, hermano. ¿Sí? Esto me corresponde a mí. Y hermano, nunca estuvieron con el papá. Acabo de ver una noticia ahí. Perdóneme por andar checando el Facebook, pero miren, dice que Vicente Fernández tenía una hija adulta, mayor, y que esta muchacha o esta persona ahora anda peleando su herencia. Oiga, estamos aquí y miren, andan peleando la herencia. ¿Por qué? Por los bienes. Pero miren, cuando él estaba vivo y cuando muchos de los nuestros estaban vivos, miren, hermano, ni se aparecían. Pero miren, hermano, nada más murió, hermano, y ya aparecieron los hijos, así como así, peleando derechos, entre comillas, que ellos tienen como ser hijos. Y yo aquí con esto, porque miren, probablemente son hijos biológicos. Está usted aquí, pero miren, hermano, eso no te hace un hijo legítimo. El hecho de que sea tu padre y tu madre biológica no te hace legítimo, hermano. Y ahorita vamos a aprender por qué, hermano, porque hemos aprendido en estos días que el padre no es el que engendra al hijo.
Amén. Yo sé que usted lo ha escuchado en el mundo, sino que papá, ¿quién es, hermano? Hermano, ¿está usted aquí? El que cría, hermano. Amén. Ese es el verdadero Padre. Y entonces, hermano, nos hace hijos legítimos o ilegítimos, hermano. Y entonces, dependiendo de eso, hermano, nosotros vamos a recibir la disciplina de quién? Del Padre, del Señor. Y esa legitimidad como tal de hijos nos va a dar derechos, pero también nos va a dar ¿qué? Obligaciones, hermano. Usted tiene derechos, puede acudir al Padre cuando usted quiera, el día que quiera y a la hora que quiera. Ya fue roto el velo, ¿cuántos dicen amén? Pero mire, esos derechos también te dan obligaciones. ¿Y cuál sería una de nuestras obligaciones como hijos de Dios, hermano? Ayúdenme. Una de las obligaciones. A ver, hermano. Una obligación que tiene usted, no delante de la congregación, no delante del ministro, delante de Dios. Dígame usted, ¿alguna obligación, hermano? Perdonar. Otra. Hermano, está usted aquí, ayúdenme a predicar, hermano. Tenemos derechos. Tenemos muchos derechos. Pero yo quiero decirle que también usted tiene obligación. Amén. Como por ejemplo, hermano, congregarse. Hermano, si usted no se congrega, lo siento, hermano, es usted muy infiel. Aleluya. Hermano, ay, ¿está usted aquí, hermano? ¿O le estoy hablando así? Tenemos la obligación de congregarnos. Dice la Biblia, hermano, que hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y una de las malas costumbres es no congregarse. Amén. Entonces usted tiene que congregarse. Esas son sus obligaciones. O un derecho, ¿cuál sería? De poder acudir, decirle, papito, mira, hoy no tengo dinero, ayúdame en el nombre de Jesús. Y el Señor nos va a ayudar a uno. Amén. Pero también tenemos obligaciones. Dígame, ya mi esposa me dijo, una obligación nuestra es perdonar, hermano, sin lugar a dudas. Una obligación nuestra también es congregarnos. Amén. Y otra obligación, ayúdenme, denme un ejemplo, hermano. O a los hermanos que no están allí en la silla, ayúdenme. Amén. Una obligación que tiene usted como hijo de Dios. Diezmar. Amén. Otra obligación. Predicar, hermano. Predicar. Alimentar al pobre. Alimentar a quién, hermano. Pero no solamente al pobre físico, sino al pobre espiritual, hermano. Amén. Porque alimentar a alguien es muy fácil. Es muy fácil. Pero alimentarlo espiritualmente, hermano, ¡ay, eso como cuesta! Aleluya, está usted aquí, hermano. Entonces tenemos derechos y obligaciones. A ver, otra obligación, hermano. Ayúdenme. Una obligación que tiene usted, hermano. Una obligación, hermano. Proveer a la casa. Proveer a la casa. Como padres tenemos la obligación de proveer a los nuestros. Y en la iglesia, yo tengo una obligación, hermano, de darle de comer a usted. Depende de usted si quiere o no quiere comer. Amén. La mesa está servida, hermano. Y ya depende de usted si quiere. Porque mire, hermano, yo no le voy, mire, hoy comimos, ¿qué comimos? Conchito. Puerco en salsa verde, nos lo sirvieron y ahí está, con arroz, frijol. No, frijol no hubo. Y nuestra agua, hermano. Ahí estaba servido, pero no depende de la que lo cocinó que usted lo coma. Amén. Sino que depende de quién. De usted comerlo o no comerlo. Entonces, hermano, una de las obligaciones que tenemos nosotros como hijos de Dios es de comer. Hermano, y como usted quiere, hermano, porque mire, hay gente que pasa hambre. ¿Sabe por qué pasa hambre? Porque ahí está la comida.
y no quiere comer. Ahí está el mensaje y no lo quiere recibir. Ahí está el mensaje de Dios y no lo quiere recibir. Esto no es para mí, esto es para otro. Y entonces está aguantando hambre, hermano. Amén. Ay, aunque usted no diga amén, no importa. Dice Hebreos 12:9. Además, dice, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Ayúdenme a leer esto. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mire, hermano, decíamos en la mañana, si a los terrenales nos disciplinaban y los respetábamos, ahora de menos nosotros al Padre. Mire, hermano, aleluya. Honra al Padre, y se lo vamos a ver ahorita. Mire lo que dice Efesios 6:1. Hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Amén. Aleluya. Pregúntele, ¿eres un hijo? Pregúntele, hermano, al que tienes a la patria, ¿eres un hijo? Hermano, ¿es usted un hijo? ¿Es usted un hijo? Mire. Aleluya. Ay, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Obedecer. Obedecer. ¿A quién? Los padres. ¿Dónde estás, Vale? Hay otro que dice obedecer a Vuestros pastores. como dice, ¿dónde está ese? Buscámelo. Obedece a quién? A vuestros padres. En el Señor. Hermano, aquí hay algo bien lindo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos obedezcan, pero no en el Señor. ¿Cómo entonces es la obediencia a los padres de los hijos sin el Señor? Pues miren, hermano, si estos padres, hermano, no están en el Señor, ya hemos aprendido que es estar en el Señor y estar con el Señor, que son dos cosas diferentes. Y si este papá, hermano, un papá y una mamá te hacen que tu hijo no hagas las cosas del Señor, hermano, ¿operaría entonces la obediencia? Yo creo que no. No, porque mire, estos papás, hermano, te están llevando a ti como hijo a alejarte de qué? De las cosas del Señor, hermano. Aleluya. Yo no sé si usted lo entiende así. A mí me da un poquito de miedo aquellos papás que en vez de acercarte al Señor, hermano, te alejan. Hermano, es como, miren, perdónenme, hermano, pero si su hijo le dice, papá o mamá, quiero ir a la iglesia, y usted como padre le dice, no, hermano, usted se vuelve piedra de tropiezo ¿de quién? De sus hijos, hermano. Amén o no amén. Hermano, es que mire, a veces nada más leemos lo que nos conviene, hermano. ¿Sí? La obediencia a los padres. Pero nos olvidamos de lo siguiente, hermano, que la obediencia en el Señor, hermano. Hermano, yo le tengo mucho miedo a esto. Porque mire, los papás se vuelven piedra de tropiezo de los hijos. ¿Cómo creen que les va a ir a ellos, hermano? Como si dijeran, papá, quiero servirle al Señor. Y el papá le dice, no tienes permiso. Santo Padre. Hermano, ¿contra quién a quién le están resistiendo?
¿Al hijo? No, al Señor, hermano, al Señor. Para mí eso es muy grave. Para mí eso es muy grave, hermano. Por eso yo veía en algunas ocasiones que había papás, hermanos, que no son cristianos a veces, pero hay unos cristianos, hay unos que sí son cristianos. Y miren, los hermanos querían pasar el tiempo en la iglesia. Y los papás decían, no, yo soy tu padre. Y yo soy tu padre. Y al padre se le obedece. ¿Así o no decía así el hermano María? ¿Ah? ¿Amén? ¿No decía así? Bueno, gloria a Dios. El versículo fue A ver. Hebreos 13:16. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Pero miren, ¿de dónde viene la obediencia? ¿De dónde viene la obediencia, hermano? Hacia los pastores. Porque ellos, ¿qué? Velan. Ellos están al cuidado de nosotros, hermanos. Pero quiero regresar acá, porque estábamos hablando mal del hermano Marino. Miren, si como hijos, repito, de verdad, se atraviesa nuestro papá, así, hijos, padres y Señor, hermano, la lucha no es contra ellos, ni la lucha es contra ellos, la lucha es contra el Señor. Hermano, así que cuando alguien quiera servirle a Dios, y si usted es padre de uno de esos, de verdad déjelo. Dios lo va a bendecir por causa de sus hijos. Amén. Amén. Hoy sí lo veo. Ay, como que el frío le cayó mal después de tanto calor todo el día. Como pollito. Entonces, hermano, a los padres les debemos obediencia, hermano. Pero ¿saben cómo? En el Señor. En el Señor. Mire, hermano, es que es mejor que estén en la iglesia que estén en la calle. Sí, amén. Aleluya, hermano. De verdad. Efesios 6:2. Honra. Hermano, pero miren. Es que, mire, cuando uno le agarra sabor a la Biblia, hermano, y lo lee uno bien, mire, honra a tu padre, ¿y qué dice? Y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿qué dice el versículo 6:1? Hijo, obedece a vuestros padres en el Señor. Entonces, ¿sabe qué quiero decir, hermano? Si tú dejas que el Señor obre con tus hijos, hermano, esto va a venir como consecuencia. La honra a tu padre y a tu madre. Tus hijos te van a honrar, pero ¿sabe de quién lo van a aprender? Lo van a aprender del Señor, hermano. Amén. Es que mire, hay mucha gente que quiere honra. Hay mucha gente que quiere que lo honren. Hay muchos padres que quieren la honra de sus hijos. Pero se les olvida una cosa bien importante, que sus hijos tienen que estar en el Señor, hermano. Es que esto no viene a consecuencia de qué tan buenos seamos nosotros como padres. Esto no viene a consecuencia. Mire esta palabra. Lo de la paternidad y la maternidad, hermano, y la honra. ¿Yo creo que es nada más porque yo lo hice al niño o yo lo hice a la niña? No. La honra se deriva de que nuestros hijos anden en el Señor, hermano. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nosotros como papás y como mamás debemos meter a nuestros hijos en el Señor. Si no, no vamos a recibir ningún tipo de honra, hermano. Ningún tipo de honra, ni en lo secular, ni en lo espiritual. Entonces los hijos
para que honren a los padres y a las madres. Deben de andar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, hermano, ¿quién lo va a cambiar? Usted y yo lo vamos a cambiar. No, hermano, va a ser el Señor el que lo va a cambiar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Y miren, ya esta es la añadidura, hermano. Esta es la añadidura. A sus hijos se les va a ir bien si están en el Señor. Y mire, dice en la Biblia que va a haber ¿qué? Hermano, van a vivir mucho. ¿Saben por qué? Porque Dios los va a guardar del mal. A sus hijos Dios los va a guardar del mal. Amén. Y ellos van a tener larga vida. Y no solamente vida, hermano, sino una vida en abundancia, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y en amonestación. Híjole, hermano. Es que mire, ay, Santo Padre, es que a veces no leemos bien la Biblia, creo yo, o a veces nada más agarramos lo que nos conviene. Pero miren, disciplina y amonesta. No sé si hablamos la Biblia por ahí que diga otra cosa. Disciplina y amonestación. No dice del papá, no dice de la mamá. ¿De quién dice, hermano? Hermano, ¿de quién dice que vamos a ir en la disciplina? Ay, no dice del papá. Del Señor. Ay, hermano, del Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Es que su hijo se va a empezar a sentir mal por lo que anda haciendo. Y el Espíritu Santo le va a decir, hijito, esto no está bien lo que tú estás haciendo. Esa es la disciplina del Señor. Usted le puede dar con la vara, hermano, o con la faja, como aliento. Pero ¿saben qué? Si el Señor no hace la obra en el corazón de ese hijo, hermano, no va a servir. No va a servir de nada, porque no lo está haciendo el Señor. Miren, hay gente que viene a los pies del Señor, pero viene por pura emoción, por puro gusto. Pero cuando tenemos realmente ese encuentro con el Señor, cara a cara, ay, hermano, el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Y el Espíritu Santo nos disciplina y nos amonesta. Yo no sé cuántos de ustedes han pedido perdón, pero el perdón es una disciplina, aparte de hacer una obligación. ¿Qué le hiciste a tu mujer? Ahora pídele perdón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado así, que el Señor les diga que te den la orden. Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar, hermano, y te empieza a disciplinar. Por eso, hermano, a veces agarramos los versículos a adaptar, pero nos olvidamos de aquellos pedacitos demasiado importantes. Hay que crearlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Qué dice? Dice, y vosotros los padres no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, sino educarlos, instruirlos y corregirlos como lo haría el Señor. Amén. Como lo hace el Señor. Corrección. Aleluya. Dios es bueno, hermano. ¿Y cómo vamos a nosotros a corregir como corrige el Señor? ¿Cómo? Tenemos que aprender entonces. ¿De dónde vamos a aprender? ¿De los libros de la escuela? No. De la Biblia, hermano. De la Biblia. Aleluya. Yo quiero hablarle
noche de Can. Es el primer padre que yo voy a hablar en esta noche. Amén. ¿Está usted aquí? Aleluya. Mire, Génesis 9:22. Y Can, padre de quién? De Canaán, vio la desnudez de quién? De su padre. Y dijo a sus dos hermanos a la puerta de afuera. Ahora, mire, hermano. Ay, ay, ay. El nombre de Can significa cálido. Y el nombre del hijo, vean, ¿qué significa? Humillado. Mire. Y quiero decirle por qué. Porque miren, el padre dice que se llama Can, se desnudó delante de quién, hermano? De su hijo Canaán. Bueno, y le dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Mire, lo que yo estaba entendiendo aquí es que Can ciertamente estaba sin ropa, sin vestidura, sin cobertura. Amén. Amén, hermano. Y estaba a las expensas de quién? De Canaán, de sus hijos. Y estaba yo entendiendo, hermano, de que hay cosas que como padres nosotros, vaya hermano, hay cosas que como padres nosotros, nuestros hijos no la deben de saber. Hay cosas en las cuales nosotros como padres nos tenemos que quedar callados. Hay cosas que usted debe de saberla como hijo y hay cosas que no debe de saber. ¿Cómo está eso, hermano? Pues fíjese que para empezar, usted no se tiene que ministrar con sus hijos. Usted no le puede decir a sus hijos, mira, aquí estoy mal, me siento triste, agotado, humillado, y ya no quiero vivir. Y empezar a abrirse de su corazón a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos. ¿Saben por qué, hermano? Porque usted se está desnudando con sus hijos. Eso no le corresponde a los hijos, hermano. No le corresponde a los hijos. Si usted está casado, debe ministrarse con su esposo, con su esposa, no con sus hijos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted va a arrastrar a sus hijos. Y mire, hermano, yo tengo una experiencia bien cardíaca. La esposa de mi hermano se ministraba los problemas que tenía con mi hermano. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? Sus hijos hoy en día no hay buena relación con mi papá. Porque se abrió y ministró el corazón de sus hijos. Y eso pasa muchísimo, hermano. Muchísimo. Muchísimo. Y entonces generó en el corazón de mis sobrinos que, hermanos, llegaran hasta la situación de odiar a su papá. De odiarlo. ¿Por causa de quién? De su mamá. Porque se abrió, se desnudó con sus hijos. Y sus hijos odiaron a su padre. Lo odian. Hermano, nosotros no debemos de hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque los hijos ven la desnudez
padre. Habla madre y papá. Y le quitan la cobertura. Y hermano, esto es grave. Esto es grave, hermano. Amén. Usted ya se quedó mudo ahora, sí. Hermano, esto no lo hagamos. Esto no lo hagamos. Porque ¿sabe qué, hermano? Ay, hermano. El hijo, Canaán, significa humillación. ¿Y quién va a ser humillado? No Canaán. Va a ser ¿quién? Cam. ¿A causa de quién? De sus hijos. Hermano, esto es grave y delicado. Y hermano, y esto implica también con amigos seculares, hermano. No se ande ministrando con cualquiera, hermano. Allí son sus hijos. No, les causamos daños a ellos. Miren todo lo que hizo la desnudez del papá. No lo hagamos. Mira, hijito, tu mamá, tu papá está haciendo sus cosas. Y manténgase usted intachable. Manténgase usted como un hombre, un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios, a la altura, hermano. ¿No faltan los problemas? Claro que no faltan los problemas. Pero miren, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que actuar como hijos de Dios, hermano. No somos cualquier gente, hermano. No somos cualquier gente. Necesitamos que la gente vea en nosotros que hemos llegado, que somos diferentes, que Dios está haciendo algo con nosotros, hermanos, y no nos desnudemos delante del mundo. Arreglemos nuestras cosas nosotros. Amén. Y miren, no pongamos en riesgo a nuestra generación. Miren, en el nombre de Jesús, ¿sabes? Como hijo, uno sufre mucho por los problemas de los papás. Sufre uno mucho. Pero miren, cuando una mujer se mantiene intachable, hermano, uno logra amar a sus padres, pase o hayan hecho lo que hayan hecho, hermano. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esto es bien importante, porque no somos nosotros como hombres, como padre y como madre, sino que vamos a enseñarle a nuestros hijos a que honren a padre y a madre, hermano, independientemente de la condición que ellos estén viviendo, hermano, porque no dice honra a tu padre bueno y deshonra a tu madre mala. O al revés, deshonra a tu padre malo y honra a tu madre buena. No nos condiciona la Biblia nada de eso, hermano. Lo único que nos exige a nosotros como hijos es que honremos. Esa es la obligación que nosotros tenemos. Y tenemos que mantenernos a la altura, porque si no se nos va a hacer quitada esa vestidura de desnudez y entonces no vamos a poder bendecir a nuestra generación. Y la vamos a cargar con problemas en contra de sus padres. Amén. Ay, esto es delicado, hermano. Esto es delicado. Pero yo se lo estoy hablando con toda la autoridad del mundo, de verdad. Es diferente cuando un papá habla bien de su madre, independientemente de lo que haga, bendice a su hijo. No bendice a la otra persona, a nosotros nos bendice. No importa lo que haya hecho tu padre, pero es tu padre. Él te dio la vida. Hermano, cuando te dicen así, hasta orgulloso se siente uno, hermano, de su papá, cuando aquel anda haciendo sus cosas, hermano. Pero es Dios, hermano, enseñándonos a que tenemos que honrar a papá y a mamá. No importa, hermano, cómo andemos, cómo anden. Hay que honrar y no se ministre usted con sus hijos, hermano. Resuelva sus problemas. No los ponga a la vista de eso. Yo recuerdo, hermano, yo recuerdo que en el otro cuarto,
se oía algo, pero nunca supe qué pasó, hermano. Y nuestra mente, nuestros ojos fueron guardados de todo ese tipo de cosas, hermano. ¿Saben por qué? Porque ellos se guardaron. Yo quiero pedirle en esta noche que usted se guarde, que no se desnude. No, hermano, no se ministre con cualquiera. Ahí está la pareja, ahí está el esposo, ahí está la esposa. Platiquen, venga, me siento así, oran por mí, ayúdame, no estoy bien, ayúdame. Son una sola carne, dice la Biblia. Vamos a ayudar entre todos. Dice que hay un versículo, no sé dónde está, pero yo me acuerdo que lo leí, que es mejor dos que uno, dice. Amén. Uno se ayuda al otro y uno como en estaca, hermano, ahí va uno caminando, el otro caminando y ahí se van ayudando, hermano, poco a poco, y sigue caminando. Cuando dicen amén, ya lo último serio, como que ya no quiere, como que ya le dio sueño, o quiere usted café y café con pan. Amén. Aleluya. Miren, es que la Biblia es maravillosa, hermano. Ay, Dios. Ay, Señor. Esto es maravilloso. Y esto es lo importante de tener cobertura, hermano. Aquellos que no tienen cobertura, aquellos padres que no tienen cobertura, hermano, ay, hermano, van a recibir mucha humillación. Mucha humillación. ¿De parte de quién? De sus hijos. De sus hijos, hermano. De sus hijos. Aleluya. ¿Está usted aquí todavía? Aleluya. Dios es bueno. Ahí vamos, poquito a poquito. No sé qué tiempo llevo. Abraham. Oiga, Abraham. Aleluya. Génesis 27:19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Génesis 17:4. Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará, Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Bien? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Yo quiero explicarle aquí algo. Miren, aquí no tenía la H, hermano, y esta H es adicionada al original, hermano. ¿Cuándo y por qué, hermano? Porque te he puesto por padre, hermano. Está aquí, por padre, hermano. Entonces, siervos y siervas, la evolución que tuvo este varón, hermano, ¿tenía o no tenía hijos? Ay, hermano, ¿tenía o no tenía? Ayúdenme. Probablemente lo investiguemos, hermanos, y ya a esta altura, cuando tenía este nombre, tenía hijos. Miren, entonces, hermano, ay, hermano, le cambian evoluciones de Abraham a Abraham, pero no le dice porque vas a ser padre de Isaac. Amén. No le dice eso, sino porque te he puesto por padre de Isaac. Dice, no, hermano, aquí no dice por padre de Isaac, sino que te voy a poner este nombre de Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hermano,
Entonces lo que le está diciendo Dios aquí, hermano, que te vas a volver un padre espiritual. Ay, Dios es bueno, hermano. Entonces Dios te va a cambiar tu nombre para que tú evoluciones a ser un padre espiritual. Aleluya. Y mire, hermano, mire cómo era Abraham. Esto significa Abraham, hermano. Sí, eres padre biológico. Sí, eres un padre que va a procrear biológicamente a un hijo. Sí, sí lo eres. Pero dice la Biblia, tú vas a evolucionar a Abraham. Y dice la Biblia que tú vas a ser padre de multitudes. Te voy a quitar esto y te voy a poner esto. Te voy a hacer padre de multitudes y vas a dejar de ser un padre enaltecido. Por eso le ponen la H, por eso le agregan de Abraham, Abraham. Es decir, que el padre, hermano, no se lo quitó, porque uno significa padre y el otro significa padre. Entonces, hermano, le dijeron a Abraham, tú vas a ser padre espiritual de toda esta generación que viene, hermano. Hermano, entonces los padres podemos llegar a evolucionar. Sí, tenemos que llegar a evolucionar. Y no solamente ser padres biológicos, sino que venir instruyendo ¿a quién? A los hijos, hermano. A los hijos. Que vean en usted no solamente, ay, mi papá, porque él es mi papá biológico, no, hermano. Que sea su padre y que además de ser su padre, sea su padre espiritual. Que sea usted un padre espiritual, que sea usted ejemplo de sus hijos, hermano. Amén. Tenemos que evolucionar como padre. Dios se lo quitó a él y le agregó otra cosa. Le quitó lo enaltecido, lo orgulloso, creo que significa esto, hermano. Y aquí, yo veo otra cosa. Aquí como que él estaba muy orgullosito de su hijo. Ay, hermano, ¿por qué cree usted que se lo pidieron, hermano? Porque dijo el Señor, al que tú amas. Dijo, como que estaba orgullosito de su hijo. Y aquí fue individual. Pero aquí ya se multiplica el asunto. Como que aquí nada más era Isaac. Y aquí, Isaac, ya no solamente vas a ser tú, sino que ya vamos a ser nosotros. Va a ser mucho. Amén. El amor de uno se compartió al amor de muchos, hermano. Ay. Y yo veo aquí, hermano, que ya no solamente se va a preocupar por el de uno, sino se va a preocupar por el de todos. Y eso significa, ¿sabe qué? Ay, hermano, significa que no solamente ahora ya nos vamos a preocupar de nosotros. Nosotros ahora ya nos vamos a preocupar de otros. Y ahí viene la evolución, hermano. No solo de nosotros, sino de otros. Aleluya, hermano. Esa es la evolución de la paternidad. Amén. Hermano, porque yo he escuchado, ay, a mis hijos nadie los toca. Yo he escuchado. Pero ahora no. Tenemos que evolucionar. Tenemos que preocuparnos por los hijos de otros también. Amén. Aleluya. Dios. Santo Padre, hermano. Santo es el Señor. Ay, yo lo voy a dejar aquí ya. Ya. Hermano, ya. Ya me dio usted con cara de pan y café. Yo creo que hace por los negritos, hermano. Color de café. Pero yo creo que Dios nos ha hablado a todos en esta noche, hermano. Ay, el que no quiere escuchar, hermano, es porque no quiere. Ay, pero miren, Dios cuando habla. Hermano, póngase
Luego ya está refrescando demasiado. Aquí está, yo pensé que no lo había yo puesto. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí el holocausto, sobre uno de los montes que yo te dijera. Estaba yo recordando entonces que por eso el Padre ya no es Padre mío, ahora es Padre nuestro. Evoluciona. Nuestro Padre de nosotros, ya no mi Padre, sino es nuestro Padre. Y ahí nos incluye a todos, hermano. Dios es bueno. Antes nada más el Señor era el Hijo. Amén. Era el unigénito. Y evoluciona a primogénito. ¿Qué significa eso? Que antes Él solamente era el Hijo. Pero ahora ya nosotros también somos hijos. Y Él es el primogénito. Y ya después venimos nosotros, hermano. Entonces va evolucionando la paternidad. Amén. Aleluya. Oremos entonces. Oh Papito Santo, en esta noche, ay Señor, ayúdanos. Sin lugar a dudas, Señor, necesitamos crecer. Sin lugar a dudas, Señor, necesitamos de tu ayuda. Sin lugar a dudas, Papito Santo, tú nos quieres ayudar. Sin lugar a dudas, Señor, tú quieres que evolucionemos como hijos, como padres. Sin lugar a dudas, Padre, necesitamos ser cambiados. Sin lugar a dudas, Papito Santo, eres tú el que nos va a ayudar. No hay nadie más, Señor, el que nos va a ayudar. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, en esta noche. Bendigo también la vida de tu hijo Luis, papá. Enséñale, Papito Santo. Ayúdalo en esta situación que está viviendo, Padre. Jamás existen casualidades en el Señor. Existen propósitos, Papito Santo. En el nombre de Jesús. Yo lo bendigo a su hijo. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos que nos están viendo, que nos están oyendo, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, Señor. Padre, háblales como nos hablas de nosotros. Bendícelos. Háblales a través de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Guarda la vida de mis hermanos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu voz siempre hablándonos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Papito Santo. Te amamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Papito Santo. Te amamos. Santo eres tú. Ayúdanos, Espíritu Santo. Bendice la vida de mis hermanos que van a viajar, Señor. En el nombre de Jesús, bendice al hijo, lo guarda, lo protege, lo papá. En el nombre de Jesús, que ellos puedan descansar, Señor, en esta noche. Bendícelos, Papito Santo, bendice la vida de mi hermana Ben, Señor. Quita ese dolor, Papito Santo, en el nombre de Jesús. A la obra completa. Que el día de mañana, Señor, nosotros profeticemos, ya fue sana. En el nombre de Jesús, Papito Santo. Fortalécela, anímala. En el nombre de Jesús, Papito Santo. Úsala, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Papito Santo, bendícelos. Bendícelos a todos, bendice a mis hermanos que nos van a ver, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.